Lo que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con dos cosas. Una es cómo es que se genera el automatismo a nivel cardíaco y lo otro es el acoplamiento excitación-contracción. ¿Sí? Esas son las dos cosas que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, obviamente que para ver el automatismo y las vías de conducción, fíjense que tenemos el nodo sinusal, como hay vías preferenciales de conducción hasta llegar al nodo auriculoventricular, donde recuerden que se va a producir un retardo de la conducción aérea. Se produce un retardo porque las células son chiquitas, ¿sí? Tienen un ascenso del potencial de acción que es bastante, que es lento, y como son las células chicas y tienen escasa capacidad de conducción, y no hay tantas unidas entre sí, hay es importante que va a separar los eventos de las aurículas de los ventrículos, ¿sí? Y entonces lo que permite que haya una sístole auricular cuando los ventrículos están en diástole, están reventados, ¿no? Las aurículas se pueden contraer y a la inversa. Después los ventrículos se pueden contraer, entran en sístole y las aurículas se relajan. Y las válvulas ofician abriéndose o cerrándose de acuerdo a cómo se necesite. Pero hay todo un conjunto de eventos ahí que se tienen que dar por el miocardio de conducción y vamos a ver sobre todo lo que tiene que ver con nodo sinusal. ¿Sí? Sí, ¿qué me decías? Sí, lo oímos. Hola, ¿alguien habló de los virtuales? Bueno, miren acá, esto es una imagen real, ¿sí? Para que vean cómo se ve. Es bastante impresionante, ¿no? Parece como que hubiese rayos, ¿vieron? Entonces, les quería mostrar todo eso para que viesen que el esquema que teníamos anteriormente se puede detectar de manera real. Entonces, lo que origina todo es el nodo sinoauricular, ¿sí? El nodo sinusal. Por lo tanto, tenemos que comprender qué es lo que pasa a ese nivel. Y como habíamos visto en las clases anteriores, ustedes vean mejor acá, va a haber una secuencia de conducción normal, ¿sí? Donde va a haber distintas formas y duración del potencial de acción, pero todas van a tener en común que va a haber un potencial de acción largo, de cientos de milisegundos a nivel del miocardio, sea de conducción o sea de contracción. Entonces, estos son los registros intracelulares de cada uno de estos sectores del corazón y acá tienen lo que es el electrocardiograma, que es el registro extracelular de la actividad cardíaca con electrodos puestos en el cuerpo que van a estudiar cuando estén en el segundo semestre. Les damos las bases y por qué se registra y de dónde sale todo eso. Eso se hizo en los años 20, 1920. Y hay una correspondencia de la actividad de la onda del electrocardiograma con distintos sectores del corazón y pueden ver que en verde ven que se corresponde con la actividad auricular y es la onda P. Y luego ven que hay un intervalo PR que tiene color rojo, violeta, ¿no? Y es lo que tiene que ver con el nodo auriculoventricular y eso es el retardo a nivel del nodo auriculoventricular. Ahí hay una propagación lenta. Y luego, obviamente, viene toda una especie de flash de propagación a nivel de los ventrículos, dando el complejo QRS. Y la meseta, vieron que el UT corresponde aproximadamente con la meseta del potencial de acción. Vieron que hay cierta correspondencia, ¿no? Entre la fase 2 y el intervalo UT y luego la repolarización. Esto ya lo habíamos visto.
Entonces, habíamos visto que hay potenciales de acción rápidos, que están en el miocardio de contracción de fibra de Purkinje, lo estudiamos el viernes, y que hay potenciales de acción lentos, que están en los nodos, y que se ven en condiciones patológicas cuando se bloquea la corriente de sodio. ¿Se acuerdan de la clase pasada eso, no? Y acá pueden ver claramente el potencial de acción lento del nodo sinusal. Ahora, los nodos y el miocardio de conducción en general tienen propiedades de automatismo, todos ellos, en condiciones normales. ¿Sí? ¿Y automatismo qué es? Es la propiedad de generar espontáneamente potenciales de acción de forma cíclica. Eso es el automatismo. No son las únicas células que automatismo en el ser humano. ¿No? Hay automatismo también a nivel de algunas células en el plexo gastrointestinal, que por eso van a ver a veces ritmos peristálticos determinados. Hay a veces en situaciones anómalas, de cargas cíclicas a nivel del cerebro, que es por el automatismo que desencadena de manera brusca, desencadena crisis epiléptica, por ejemplo. ¿Ah? En general, muchos de estos automatismos van a tener un tipo de canal que es el que van a ver acá involucrado en todas esas. Fíjense que cuando hay automatismo en un órgano, el sector del órgano que tenga la frecuencia más 2 es el que marca. Los demás van a estar todos complementarios. Entonces, el que dispare más rápido es el que comanda a todos los demás. Habitualmente manda el nodo sinusal, que ahí dice 60-80, pero vamos a ampliar. En realidad es 60-100. Generalmente las muchachas tienen un poquito más de frecuencia cardíaca que los varones, y eso también va cambiando con la edad. Cuanto menor es una persona, sobre todo en estos niños, hay un poco más de frecuencia cardíaca. Luego ya en la etapa de joven adulto, depende de si estás entrenado o no. Si uno está entrenado, en general, tiene el reflejo parasimpático mejor, y entonces eso, como van a ver que la frecuencia se modula por el sistema autónomo, la frecuencia cardíaca, y le da una reserva de función cardíaca bastante mayor. ¿Sí? Entonces, el nodo sinusal tiene esta frecuencia y es el que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, habitualmente el marcapaso normal en nuestro corazón, ¿quién es? El nodo. O sea que decimos que si una persona tiene un ritmo normal, va a tener un ritmo sinusal. ¿Está? El que le sigue en frecuencia, es el nodo auriculoventricular, que tiene 40-60 latidos por minuto y va a producir un retardo auriculoventricular. Ahora, hay ocasiones en que se balbucea el nodo auriculoventricular, y esas son algunas circunstancias patológicas. Ustedes ven que acá hay varios haces que convergen sobre el nodo, pero hay haces que se van a otros lados de las aurículas, y hay veces que estos haces pueden pasar a sus ventrículos, ¿no? Eso puede generar, se ve en cierto, no crean que es infrecuente, se ve en cierto porcentaje de la población, pero eso hay que probarlo con experimentos no, digamos, con técnicas de electrofisiología cardiovascular, y ver que hay conducción anterógrada y retrógrada entre aurícula y ventrículo, y es lo que se conoce como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque fíjense que yo les dije que la fibrilación auricular es más frecuente que la ventricular. Entonces, si una persona hace fibrilación auricular acá y tiene forma de pasarla y de contagiar al ventrículo, normalmente el nodo auriculoventricular filtra todo. Por eso cuando hay fibrilación auricular, filtro todo en el nodo auriculoventricular y quedo con un ritmo auriculoventricular. ¿Se entiende? ¿Mm? Y entonces no hago fibrilación ventricular, hago solo fibrilación auricular. Pero si tengo un Wolff-Parkinson-White, puede haber un escape de eso. Y entonces, de ahí el peligro.
¿Sí? Que tiene la frecuencia más baja son las fibras de Purkinje, como pueden ver ahí. ¿Mm? Así que el comando normal es el nodo sinusal, y si se inhibe, va al siguiente. O sea que si inhibo este, por algún motivo, puede ser porque no llegue de la información por una fibrilación auricular, puedo pasar a un ritmo auriculoventricular, y si se inhibe este, paso a un ritmo de las células de Purkinje. O sea que van en escala, y cada vez es de menor frecuencia. Entonces, veamos el potencial de acción del nodo sinusal, ¿sí? Y sus fases. Y vamos a ver, como vimos para el caso del miocardio contráctil. Y vamos a ver que, primero, el potencial más bajo al cual se llega es bastante más positivo, como les había dicho antes, que el caso del miocardio contráctil o las fibras de Purkinje. Ven que llega a menos 60, más o menos, menos 55. ¿Sí? Estrictamente acá no hay potencial de reposo, porque hay una oscilación permanente de ese potencial. Entonces, lo que hablamos es de un máximo potencial diastólico. No hay potencial de reposo. Y el máximo potencial diastólico es el potencial más negativo al cual se llega. Y luego lo que ocurre es una fase 4, que en el caso del miocardio de contracción y la red de Purkinje se estabiliza el potencial de reposo, pero acá no. Acá se llama fase de depolarización lenta. Ocurre una depolarización lenta, lo ven acá de nuevo, hasta que se llega a un umbral, y luego hay una fase cero. No tiene, esta fase cero se va a dar por otro tipo de canales, y van a ver que no hay ni fase 1 ni fase 2. Y pasamos de otra vez a la fase 3. Y cuando vamos a ver las corrientes que van a dar cuenta de todo esto, que las vamos a estudiar ahora, vamos a ver que lo que da cuenta de las propiedades de automatismo van a ser una corriente que se llama corriente funny, que quiere decir graciosa. Graciosa van a ver por qué, porque estos canales, que los vamos a ver en un momento, llamados canales HCN también, una H, una C y una N, se abren, pero no con la despolarización, se abren con la hiperpolarización. Es decir, que cuando yo me vuelvo a potenciales más negativos, los abro y dejo entrar una corriente, y esa corriente despolariza. Entonces tengo así el circuito para. ¿Me entienden lo ingenioso que es esto? Son canales que están al revés. Se abren con la hiperpolarización. Por eso aparecen casi siempre donde hay automatismo. ¿No? Después tengo unos canales en esta zona que son canales de calcio distintos a la L, que se llaman canales de calcio tipo T, porque se abren alrededor de menos 60 a menos 40 milivoltios, son muy rápidos y inactivan. Son canales de calcio que se comportan no tan rápido como un canal de sodio, pero algo parecido, porque inactivan rápido y se abren rápido. Y luego viene un canal de tipo L para la fase 0 de ascenso que ven acá, que es KB 1.2, o sea, CAB 1.2, similar al que vimos para la meseta del potencial de acción. Y luego, en la fase 3, importan los rectificadores retardados, KCNQ y GER, ¿sí? Que ya lo estudiamos. Entonces, ¿por qué esto es así acá? ¿Por qué los nodos tienen esto más positivo? Porque carecen de un canal que los otros tienen, y este no. Acá, ¿qué no hay? No hay. ¿Qué canal era central para el potencial de reposo en el miocardio de contracción? No. Un canal de potasio que se llamaba ¿cómo? Y K1 es la corriente, muy bien. Y el canal se llama
rectificador en entrante, KIRF 2.1. ¿Sí? Esos canales rectificadores entrantes o KIRF 2.1 son canales que son de potasio y tienen solo 2 segmentos transmembrana a diferencia de todo el resto. O sea, lo único que hace es dejar pasar potasio. ¿Ves? Son los responsables, esos canales, KIRF en general, un potencial de reposo reactivo que hay en todas las células del organismo. Y por eso hay alta permeabilidad en pozos. O sea que son canales centrales para la vida, ¿sí? Lo que explica el potencial de reposo negativo generalmente es que hay una alta permeabilidad para los canales KIRF, que son rectificadores centrales de potasio. Lo que pasa es que en el corazón hay un tipo particular altamente expresado, que también está en riñón. Eso es interesante, ¿sí? Y también está en otras células. Ahora, no están los nodos, ¿tá? Entonces los nodos carecen de ese tipo de canales. Hay una peculiaridad bastante interesante, que es que por algún misterio de la naturaleza que no comprendemos bien, los nodos sí tienen canal de sodio. Pero ¿qué pasa? Como el potencial es muy positivo, ¿cómo van a estar habitualmente todos esos canales? Si está todo muy positivo, ¿qué le pasa al canal de sodio? CI, INAC, están todos inactivados. Tendría que llevar todo muy negativo como para ver la corriente de sodio, ¿tá? Pero también la tiene. Lo que pasa es que en circunstancias normales no lo ven. Entonces, vamos a pasar ahora lo mismo que hicimos la clase pasada, a ver cómo llegamos los seres humanos a entender que esto fue así. Y obviamente que entender lo que ocurre a nivel de los nodos llevó más tiempo, ¿sí? Porque aislar los nodos y las células de los nodos es bastante más complicado, ¿sí? Entonces, se hace con técnica de patch-clamp, como vieron en el primer año, y uno puede sacar los potenciales de acción a ese nivel, y esto es en presencia de calcio 2 milimolar. Vamos a ver acá, por ejemplo, qué evidencias hay sobre la fase cero de depolarización, ¿no? Y cómo sabemos que la corriente iónica se debe a una corriente de calcio de tipo L y K. Este es el gen KCNA1C y el producto de la proteína es KB1.2, que es ese canal de calcio L. Entonces, la gente primero sacó estos potenciales de acción en las células aisladas y dijo, vamos a bajar el calcio. Lo mismo que antes hicieron Copley y Hathaway con el sodio. Y cuando bajan el calcio, ¿qué ven con la fase de depolarización? ¿Qué le ocurre a la fase de depolarización, a la fase cero? Baja, y también baja la amplitud del potencial de acción, ¿queda igual o baja? Baja. Entonces, eso les está indicando, sugiriendo que en esa fase cero está involucrado ¿quién? Exactamente. ¿Tá? Ahí no me digas que ahora no puedo sacar esto. Ya, espero que sí. Duérmanse todos. Bueno. Bueno, entonces, la otra evidencia que se puede lograr, acá tienen un control, ¿sí? Y es usar bloqueantes farmacológicos específicos para los canales de calcio B. Estos canales, estos bloqueantes se usan en la práctica clínica muchísimos, ¿sí? Ustedes los van a ver y te dicen, dale un inhibidor de calcio, dicen en la clínica. No, es de canal de calcio. Hablemos bien, no es que atrapemos el calcio ni nada, eso es para el canal de calcio tipo L, ¿tá? Y los nombres comerciales que hay en la vuelta son el Amxel, que es la amlodipina, ¿sí? El Adalat fue uno de los primeros, que es la nifedipina, que es el que está ahí,
sea, hay una cantidad, ¿sí?, de nombres comerciales. El tema es que, acuérdense, los canales de calcio están en varios lados. Entonces, ustedes tienen que tener cierto tacto en cuanto a acomodar, ¿sí? Pero son muy útiles y se usan bastante en la práctica clínica y bien usados no hay ningún problema. Entonces, fíjense que cuando dan un bloqueante de los canales de tipo L, como la nifedipina, ¿qué ocurre con la fase 0? ¿Queda igual o disminuye? Disminuye un montón. Lo cual, bajando el calcio y dando un bloqueante, ya tenemos toda la evidencia que necesitamos para decir que en la fase 0 importa el canal de calcio tipo L. ¿Sí? Así fue como supimos esto, y esto fue por los años 90, más o menos, que se pudo saber entre fines de los 80 y los 90. Veamos ahora cómo fue que nos enteramos de la fase 3 de repolarización y de las corrientes iónicas que hay acá, que son corrientes por canales de potasio retardados, que son los dos, KCNQ y HER. Entonces, cuando uno mira las corrientes que hay a este nivel, se ve que esas corrientes son extremadamente lentas, que es lo que ven acá. Fíjense que estos son 10 segundos. Son súper lentas, ¿no? Ahí están las dos juntas, ¿no? Entonces, la fase 3 se debe a canales de potasio rectificadores retardados muy lentos. Las células en los nodos van a carecer de la corriente IK1, que fue lo que me dijeron hoy, pero quien está atrás de esa corriente es el canal rectificador entrante que se llama K grande y R. Y por eso, como carecen de ese canal, que tira todo hacia el equilibrio electroquímico del potasio, que es muy negativo, si carezco de ese canal, voy a tener un potencial menos. Por eso los nodos tienen potenciales menos negativos. Tienen canales de sodio, pero debido a que está muy positivo el potencial, están inactivados. Solamente en una circunstancia patológica que baje mucho, se puede activar un canal de sodio y conducir a alguna arritmia rápida. Los potenciales negativos son más positivos que en el miocardio de contracción y la fibra de Purkinje, porque no hay corriente por los canales de potasio rectificadores entrantes. ¿Quedó claro eso? Este concepto es bien importante, ¿vieron? Y ese es un tema crucial de por qué también esto puede disparar, ¿sí? Sigamos entonces. Entonces vamos a ver ahora esta que es nueva. Dijimos que en el potencial de acción de nodo sinusal hay una fase 4, que es rara, porque no es un potencial constante, sino que le llamamos fase de despolarización diastólica, donde hay una máxima despolarización diastólica. Y que la corriente iónica se llama IF por Fanny. Y también la gente que descubrió esta corriente se llamaba Di Francesco. Entonces decían, la corriente de Francesco, que decían también al principio, ¿está? Y F, porque era, pues, Di Francesco fue el que la descubrió, ¿tá? Entonces, luego se descubrió que es por unos canales llamados HCN. Entonces, miren acá. Esto viene y en la medida que baja, se activa la corriente IF, que es esto que se ve acá en punteado, y son corrientes entrantes. Entonces, si es entrante, ¿qué va a provocar? ¿Una depolarización o hiperpolarización? ¿O repolarización? Una despolarización. Entonces, el germen para depolarizar el siguiente está dado la bajada del potencial de acción. Cuando bajo acá, abro los canales IF, que son lentos, ¿sí? Y eso es el germen para que se produzca esta fase 4, ¿no?
para que entre sodio por esos canales y se llegue a provocar un umbral para que dispare el siguiente. ¿Sí? O sea que en la misma repolarización tengo el germen para que se abra IF. ¿Ven acá? Se abre IF ahí y durante toda la fase 4 está esa corriente, que es una corriente entrante. ¿Mm? Y vean acá cómo tenemos la corriente de calcio, que es muy grande durante la fase 0 del potencial de acción y que luego cae. ¿Sí? Y estas son las corrientes de potasio que están en rojo. Entonces, para que se dé automatismo, es entrar la corriente IF, que se encuentra en el final de la fase 3, y sobre todo es central en toda la fase 4. IF es una corriente depolarizante de sodio que va a pasar por los canales que se van a denominar HCN, que hasta ahora no los hemos visto, y les voy a contar un poco de ellos ahora. Se activa por hiperpolarización, y por eso es que se genera automatismo y la fase 4. El potencial de acción que se observa va a depender del balance de las corrientes entrantes y salientes. Como siempre, el voltaje que se ve depende de cuánto es el balance, ¿no? Cuando lo entrante supera lo saliente, depolarizo. Y cuando lo saliente supera a lo entrante, ¿qué hago? Repolarizo. ¿Ven? En esta etapa, ¿quién supera? Esta es más grande que lo entrante. ¿eh? Entonces estoy teniendo la repolarización. Es bien fácil de decir. ¿Ven? Hay que entender que es un juego de eso, nada más. ¿Vamos bien todos? ¿Los virtuales vamos bien? Bien, bien. ¿Sí? ¿Cayeron en un profundo sueño o no? No, no, vamos bien, profe. Ah, bueno. Ah, menos mal que contestaron, porque si no, creía que habían caído. Sí. Bueno, entonces veamos ahora acá la estructura y función de esos canales particulares que llamamos HCN. La corriente IF por los canales HCN. Entonces, fíjense, ¿qué son los canales HCN? Los canales HCN, como muchos de estos canales, van a ser tetrámeros y van a tener un sensor de voltaje en S4 y van a tener un poro entre S5 y S6, que está acá. ¿Y qué pasa? El acoplamiento entre el sensor de voltaje y lo que se llama el mecanismo de apertura y cierre del poro está invertido. Es al revés. Entonces, cuando el sensor de voltaje sale, en lugar de provocar la apertura del canal, es al revés, acá lo cierro. ¿Entienden? Porque el acople está puesto al revés. Pero el sensor de voltaje siempre hace el mismo movimiento que en los canales comunes. Lo que pasa es que por un lado, en un canal común, hace esto y lo abre. ¿Sí? El sensor de voltaje sale y provoca como la apertura. ¿Sí? Pero si yo pongo por arriba la cosa, va a provocar, cuando hago esto, provocó, ¿sí? El cierre, depolarizo y cierro. Y cuando hiperpolarizo, ¿qué hago? Abro. ¿Ven cómo está puesto por arriba el acoplamiento? No está puesto por acá adentro. Esa es la diferencia que tiene, ¿sí? Es el acoplamiento entre el sensor de voltaje y el mecanismo de gate. Y tienen una peculiaridad muy interesante, que es que son controlados, su gating, que es el mecanismo de apertura y cierre, aparte de ser controlado por el voltaje, es controlado por nucleótidos cíclicos. Nucleótidos cíclicos, ¿quiénes son? El AMP cíclico, el GMP cíclico, todos ellos, ¿sí? Fíjense que hay como bolsillos del canal que los unen. ¿Mm? O sea, que son los canales HCN, tienen 6 segmentos transmembrana, pero se abren al revés, por lo que les dije, y permea sodio, por lo que provoca una corriente entrante y va a depolarizar. Y van a ser parientes muy estrechos
de unos canales que se llaman Cyclic Nucleotide Gated Channels. Es todo lo mismo que esto, lo único que el S4 prácticamente que no funciona con acoplamiento ni con nada, no es sensible al voltaje, es solamente sensible al nucleótido cíclico. ¿Y por qué es importante el Cyclic Nucleotide Gated Channel? Porque están en muchos receptores sensoriales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿van a servir para él? Exactamente, muy bien. ¿Van a servir también para? Exactamente. ¿Ya? Y estos son estrechamente vinculados, están también relacionados. Fíjense que se traduce todas las señales de estímulos químicos, en el caso del olfato, en una respuesta eléctrica y luego se transmite al cerebro. Pero si yo carezco de ese receptor, no hay forma de sentir nada. ¿Sí? Entonces, eso le valió el premio Nobel a una persona que, Richard Axel, que fue quien estuvo estudiando todo esto. ¿Sí? Descubrió todo este tipo de cosas. Ya hace como unos 20 años. Bueno, les quería comentar eso, pero también importa en la sensibilidad a la visión, ¿sí? Entonces, miren lo que hacen. Responden también a nucleótidos cíclicos, o sea que si yo por algún mecanismo aumento el AMP cíclico, también voy a impactar en el mecanismo de apertura. ¿Mm? Y fíjense que frente a un pulso hiperpolarizante, o sea que el pulso va para abajo, es así, ¿sí? Va para abajo el pulso. La corriente, ¿cómo es cada vez? ¿Es más chica o más grande? Cada vez más grande, ¿vieron? O sea, eso quiere decir que cuando el potencial de acción va bajando su potencial, ¿qué le va ocurriendo a esta corriente? ¿Se va volviendo más chica o más grande? Más grande. Cada vez más grande. Y al final queda todo un balance entre lo poco que va quedando de los canales de potasio, porque no van a estar muy abiertos, porque en potenciales negativos los canales de potasio retardados están cerrados, quedan muy pocos y queda prácticamente esto porque tomando la rienda para continuar con su depolarización indeclinable hasta llegar al umbral que lo va a marcar el canal de calcio T. ¿Está? Así que miren cómo es la conductancia de IF en función del voltaje y van a ver que conduce por abajo de menos 100 cuando no hay nucleótidos cíclicos. Obviamente que si yo pongo nucleótidos cíclicos, en general desplazo esta curva a potenciales más positivos. ¿Sí? Entonces, miren lo que ocurre ahora. Vamos a ver las principales corrientes iónicas y el balance de corrientes en nodo. Estudiando el mecanismo de acción en el nodo sinusal. El potencial de acción va a reflejar el balance de las corrientes que hay a ese nivel. Ya hablamos de esta, de IKL. Vemos que IKT, que es la corriente de calcio por los canales T, está antes y relacionada casi que al umbral. ¿Ven acá? Esta corriente por el canal de calcio T es negativa. El umbral es de menos de 40 milivoltios cuando se abre. Tiene una rápida activación e inactivación. Pero tiene una peculiaridad que es que el canal T no está solo también en el corazón, está también neuronas. ¿Sí? Y por ejemplo, se ha visto que mutaciones en el canal T conducen a crisis de epilepsia que se denominan ausencias. Es como que el individuo, en lugar de disparar y tener convulsiones, queda, ¿sí?, sin responder. ¿Está? Ese tipo de descarga, cuando el individuo no responde, se denomina ausencia. En las crisis de ausencia generalmente se dan por los canales T.
Ahora, van a ver que está IF relacionada con el final de la fase 3 acá, y sobre todo la fase 4. Los rectificadores retardados relacionados con la fase 3. Cuando se va repolarizando el potencial de acción, obviamente esa corriente cae porque el potencial es negativo, los rectificadores retardados no están muy abiertos. Y hay una corriente que se llama corriente de sodio background, que es una corriente lenta de sodio, algo inespecífica, que sobre todo se ve en el marcapaso. Y el potencial de acción que van a ver depende del balance de las corrientes entrantes y salientes. Es una regla general para todos los potenciales de acción, siempre. ¿Sí? Cuando lo entrante supera lo saliente, que va a haber y cuando lo saliente supera lo entrante, repolarización. Bueno, vamos a ver ahora cómo modulamos esto. Entonces, en negro tienen una situación normal de descarga en un nodo sinusal. En rojo tienen lo que ocurre cuando hay una acumulación simpática. ¿Sí? Veamos lo que dice acá para que ustedes no se pierdan. Modulación de la frecuencia cardíaca en el nodo sinusal por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Seguimos hablando de este tema todavía. Entonces, si nosotros estimulamos con una bolita de puede ser el isoproterenol o puede ser el miedo, una película de terror, ¿tá? Cualquier cosa da respuesta al miedo. Ustedes ven que cuando se ponen con miedo algo empieza. O sea, es como que aumenta la palpitación, ¿no? Eso es porque hay una preparación, es una respuesta que tiene que ver con una preparación para la pelea. Está preparado el organismo para eso. Y una de las cosas que se necesita es que se bombe más sangre por minuto. Por lo tanto, uno de los impactos de esa respuesta en el sistema simpático puede ser aumentar la frecuencia cardíaca a nivel del nodo sinusal. Y fíjense qué es lo que hace con la pendiente de la fase 4, estimular el sistema simpático. ¿La aumenta o la baja? ¿Qué hace? A ver, ¿alguien virtual? La aumenta, ¿no? Exactamente, la aumenta. Y si aumento la pendiente, ¿llego antes o llego después al umbral? Llego antes, muy bien los compañeros acá, exactamente. Entonces, si llego antes al umbral por unidad de tiempo, ¿qué va a pasar con mi frecuencia? Voy a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el sistema simpático origina el gran foro de Montevideo, un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Está? Ahora, fíjense que si yo estimulo con acetilcolina el parasimpático, tengo que la pendiente de la fase 4 cae. ¿Sí? Y entonces llego al umbral más. Me demora más en llegar al umbral. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca va a disminuir. ¿Sí? Entonces, uno de los mecanismos centrales por el cual los sistemas simpáticos y parasimpáticos cambian esa pendiente va a ser, obviamente, de cabeza regular aquí, ¿de qué corriente? La de calcio, mirá quién está ahí abajo. Esa corriente es una corriente entrante que se activa por la hiperpolarización. ¿Quién es? La corriente Fanny, exactamente. ¿Está? Entonces, cuando ustedes tienen el sistema simpático, aumentan la corriente Fanny. Entonces, obviamente, si aumentan esa corriente de polarizante, llegan antes. Y con el parasimpático la bajan. Y acá pueden ver, el sistema simpático con isoproterenol en rojo aumenta IF y aumenta la pendiente de la fase de polarización diastólica, provocando un efecto cronotrópico positivo. Y el parasimpático en verde disminuye IF
y disminuye la frecuencia de polarización diastólica, dando un efecto cronotrópico negativo. Ahora, ¿cómo hace eso? Es el mismo esquema que vimos antes, ¿no? O sea, acá tienen, para explicar la modulación de la frecuencia cardíaca en el nodo sinusal por los sistemas simpático y parasimpático, acá tienen el sistema simpático, noradrenalina o noradrenalina, cuando se une, y en este caso van a tener la formación de AMP cíclico, como ya discutimos. Acuérdense que en este caso, el AMP cíclico per se, ¿a quién se va a unir? A IF, porque IF es controlado por un nucleótido cíclico. Entonces ya eso per se va a provocar un aumento. ¿Entienden? Y miren este otro. La acetilcolina, ¿qué va a provocar cuando se une a los receptores muscarínicos tipo 2, por ejemplo? A través de proteínas G inhibitorias provoca una inhibición de la adenilato ciclasa, por lo cual, ¿qué va a haber? ¿Más o menos AMP cíclico? Menos. Por lo tanto, uno de los mecanismos sobre IF, los podemos explicar fácilmente así, ¿sí? Pero vamos a ver que hay otras dos cosas aparte de IF que aumentan las cosas. O sea, la acción positiva es no solo por el aumento de IF, sino que también, como sabemos, va a haber un aumento de la corriente de calcio. Y si aumento la corriente de calcio, o sea, no solo llega rápido el umbral, sino que después la fase 0 también es muy rápido. Y en el caso del parasimpático, no solo bajo IF, sino que también tengo que esta vía de activación de los receptores muscarínicos por acetilcolina activa los canales de potasio. Y si activo los canales de potasio y hay más corriente de potasio, me va a costar más despolarizarla, porque estoy tirado para allá abajo. Al abrir los canales de potasio me quiero ir al potencial de equilibrio que es más negativo. ¿Sí? Entonces, acá tienen como un punto central de convergencia en IF es la adenilato ciclasa y la formación de AMP cíclico es estimulada en un caso e inhibida en el otro. Y en el caso de los canales de calcio, el AMP cíclico estimula la APK, pero con los receptores muscarínicos van a tener una vía que también estimula la entrada, la salida, digo, de potasio por los canales de potasio, lo cual origina un aumento de la repolarización, y como hay más corriente saliente, a IF le cuesta más también llegar al umbral, porque tiene que vencer más corriente saliente en la fase de depolarización diastólica. Entonces va a llegar más lento. Y eso es lo que está atrás de la modulación. Por eso es que modula. Es por cómo golpean estos canales a través de eso. Entonces, vamos a ver fármacos antiarrítmicos y canales iónicos, algunos ejemplos nomás para que ustedes vean. Por ejemplo, para el canal de sodio, para su bloqueo se van a usar, por ejemplo, lidocaína o quinidina. Y como les dije en la otra clase, la lidocaína es conocido como un anestésico local. Pero si se lo inyecta, es un fármaco antiarrítmico, que se llama fármaco antiarrítmico de tipo 1B, porque bloquea los canales de sodio y aumenta el periodo refractario. Lo que hace es disminuir la velocidad de contracción del corazón y disminuye los mecanismos de reentrada. ¿Por qué los disminuye? Porque si tienen que acá hay una cosa rápida y acá hay una cosa lenta, a bloquear esta otra queda todo lento. ¿Está? Entonces, al dejar todo en la misma velocidad, baja el retraso. Esto dice que, bueno, cuando se usa como agente anestésico local, las neuronas locales
no actúan bien y entonces actúa como anestésico. ¿Cuándo se usa? En la taquicardia ventricular o en la fibrilación ventricular se puede llegar a usar a veces, ¿sabes? Pero obviamente usan antes un desfibrilador. La quinidina también es un fármaco de clase 1, antiarrítmico, y es un estereoisómero de la quinina que medicación antimalárica, por ejemplo, en la paso de los toros había algo y en el zinc, por ejemplo. Pero este fármaco, miren, es uno de los que causa un T largo, ¿eh? Pero es de los pocos que es efectivo en algunos síndromes, como el síndrome de QT corto y el de Brugada. Ahora, estos fármacos que actúan en el canal de sodio, en condiciones habituales, los canales de sodio no van a estar activos en no. Por lo tanto, no me van a servir para condiciones no van a servir para condiciones del nodo. Sí me van a servir para arritmias donde está implicado el miocardio de contracción y el flujo de Purkinje, porque habitualmente no dispara el canal de sodio a este nodo. ¿Entendieron? Ahora, los inhibidores del canal de calcio se usan hidropiridinas y otros derivados, por ejemplo el verapamilo. Es un bloqueador de canal de calcio y actúa tanto en el corazón como también en los vasos sanguíneos. Por eso se lo usa para tratar la hipertensión arterial. Se lo usa también para tratar la angina de pecho, porque eso es por insuficiencia coronaria. Es decir, que básicamente los vasos que irrigan el corazón están semicontraídos, hay que relajarlos para que pase la sangre. Y trata también algunos desórdenes de los ritmos cardíacos. Bueno, estos se llaman antiarrítmicos de clase 4 y en este caso sirven para todo, para el nodo, miocardio de contracción y las fibras de Purkinje. Pasamos ahora a la segunda parte de la clase, que es el acoplamiento excitación-contracción en miocardio contracto. Vamos, creo que nos da. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el sarcolema en un miocito cardíaco, tenemos el túbulo T y tenemos el retículo sarcoplásmico, donde hay pies y liberación de calcio, pero no hay, acá este esquema no me gusta porque no hay contacto directo del pie con el túbulo T. ¿Sí? Y el calcio está en alta concentración en el retículo sarcoplasmático porque está unido a la calsecuestrina. ¿Sí? Y van a aparecer otra serie de cosas importantes que juegan un rol importante también acá, que son el intercambiador sodio-calcio y no solo la bomba del retículo, que es responsable del 80% de la recaptación de calcio, sino que se va calcio al exterior por el intercambiador sodio-calcio y por la bomba de calcio de la membrana. Por este un 15% y por esta solo un 5%. O sea que va a haber continuamente una circulación de calcio acá adentro. ¿Sí? Y la señal central va a ser que el potencial de acción que viene por acá va a entrar calcio y como este pie que está acá, que está muy próximo pero no contacta, es sensible al calcio que entre por el canal, entonces se produce liberación de calcio inducida por calcio, porque tiene ese calcio que entra abre el receptor de granulina tipo 2. Cuando tenga preguntas, algo, interrumpan nomás. Entonces, la estructura de la base del acoplamiento de excitación cardíaco se da por las díadas. Fíjense que el esquema es muy similar a lo que vimos antes en el músculo esquelético, pero díada es porque hay túbulo T con una cisterna terminal sola, no con dos. O sea que acá hay un túbulo T con una sola cisterna terminal. Y por eso se denomina díada, que es lo que ven acá abajo en este esquema.
Pero fíjense que hay pies que van muy cerca de la membrana del túbulo T. Entonces, los eventos del acoplamiento de situación-contracción tienen el potencial de acción cardíaco y el aumento de la tensión. Y como pueden ver, ya acá, en el caso del músculo esquelético, dura 1 milisegundos, 1 milisegundo y medio. Todo, desde que está en potencial de acción hasta que hay aumento de tensión. Es muy, muy rápido. En cambio, acá ya son varios milisegundos. O sea que el acoplamiento dura más tiempo. ¿Sabes? No mucho más, poco más. Pero también fíjense que el aumento de tensión ocurre de tal manera que la tensión dura casi lo mismo que el potencial de acción, razón por la cual, como los periodos refractarios están casi coincidentes y todo eso, no es posible tetanizar, que es lo que les comenté en la clase anterior. O sea, yo no puedo tetanizar el músculo cardíaco, ¿sí? Van a ver que hay otros fenómenos por los cuales se aumenta la tensión. Lo que ocurre es que para que ocurra un acortamiento de una fibra muscular sola, de músculo cardíaco, o un aumento de tensión podría ser también, contracción se define igual que en el músculo esquelético, tiene que haber de nuevo siempre un aumento del calcio intracelular. O sea que el mecanismo íntimo es igual, ¿sí? Es porque el calcio aumenta y se une a la troponina C, que está en los filamentos finos de actina. Es el mismo mecanismo que estudiamos para músculo esquelético, cómo se produce la regulación de la contracción. ¿Sí? Vale lo que vimos para músculo esquelético, pero no vale lo del acoplamiento. Acá es diferente. Y estos son tomas que hicimos acá en el laboratorio hace mucho tiempo para ver cómo se pueden provocar las ondas de calcio y cómo cambia el voltaje de la membrana. Y estos son experimentos que fueron clave para mostrar de qué depende el acoplamiento situación-contracción en el músculo cardíaco. Hay una estrecha correlación entre el calcio intracelular y la corriente de calcio. Esto va a sugerir un rol central de la liberación de calcio inducida por calcio, que se pone en inglés CICR, en el acoplamiento situación-contracción cardíaca. Fíjense, estos experimentos se hicieron a fines de los 80. Esto es el calcio intracelular, como ven acá, y estas son las corrientes de calcio L. Y fíjense que cuanto mayor es la corriente de calcio L, y acá tienen el voltaje a través de la membrana, ¿sí? Ustedes van aumentando el transitorio de calcio, la liberación de calcio, pero a diferencia del músculo esquelético, cuando aumento el voltaje para 50 y 80, la corriente de calcio L acá baja. ¿Por qué baja? Porque me acerco al potencial de equilibrio electroquímico del calcio. Entonces, tengo menos fuerza impulsora. Voy a tener que bajar esta corriente de calcio. Si el evento de liberación de calcio fuese independiente de la corriente de calcio, ¿qué debería pasar con la liberación de calcio acá? ¿Debería seguir alta o está bien que baje? Debería seguir alta, ¿vieron? Y eso es lo que ocurre en el músculo esquelético. Pero acá no, acá baja. Y fíjense cómo tienen una relación en espejo el calcio intracelular, que está acá, y la corriente de calcio acá. Son prácticamente gemelos. Y eso les indica que necesito que entre calcio del medio extracelular para que se produzca la contracción en el músculo cardíaco. ¿Sí? Esos experimentos los podemos ver. Bueno, Aníbal, que ha visto muchos experimentos allá, se ve fantástico cuando uno pone cero calcio, los corazones quedan
Nos dejan de contraerse, pero en 1 minuto y medio los vemos dejar de contraerse totalmente, pero sí genera respuesta eléctrica. Una consulta. Sí, ¿Esos valores de calcio entonces que vemos son extracelulares o intracelulares? no, esto que está acá es el calcio intracelular, es el calcio adentro. Porque lo mismo que el calcio que viste en la anterior, eso es el calcio intracelular, adentro de la célula. ¿Sí? No sé por qué preguntas eso. Contame, a ver. No, Elabora un porque poco. habías dicho algo como que había una correlación entre el calcio extracelular y la corriente pensé que eran esos. Es entre el calcio intracelular, que es esto, y la corriente de calcio, que es el calcio que está pasando desde afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea que Sí, sí, gracias. cuanto más calcio haces pasar, más calcio liberás. Pero el voltaje que vos ponés no le importa, porque en lugar de liberar más calcio, cae. ¿Sí? Es independiente del voltaje del túbulo T y de la membrana. O sea que el evento es totalmente diferente de acoplamiento de situación-contracción al de músculo esquelético. ¿Quedó claro ahora? Entonces miren esto ahora. No podemos utilizar el músculo cardíaco, pero sí hay varias cosas que se hacen. ¿Mm? Y estas cosas ustedes inclusive las pueden haber sentido como tal. Entonces, hay cambios en el acoplamiento de situación cardíaco que se pueden provocar por la frecuencia o los cambios en los latidos. Por ejemplo, hay una relación entre la duración del potencial de acción y la tensión con la frecuencia cardíaca. Acá tienen, ¿vieron? Cada vez que golpea, esta es la frecuencia que va dando, ¿no? Si yo aumento la frecuencia cardíaca de repente, fíjense que aumenta la tensión que genera. Como ven, esto es fuerza isométrica, o sea, tensión aumenta hasta cierto punto. Y si van a ver qué ocurre con cada potencial de acción, tenemos que a baja frecuencia el potencial de acción era largo, pero a baja frecuencia es corto. Pero ¿qué pasa? La meseta, que es donde entra calcio, por unidad de tiempo, ¿cuánto necesita ver? Más o menos. Más. Entonces la cantidad de calcio que entró por unidad de tiempo, ¿cómo es? Mayor, a pesar de que la duración del potencial de acción sea menor. ¿Está? Entonces, estoy haciendo con el calcio en la célula? Estoy cargando a la célula de calcio. Sí. Entonces, cuando aumento la frecuencia cardíaca, se produce el fenómeno de la escalera positiva porque hago entrar mucho calcio desde afuera. ¿Está? Y entonces, por eso es que aumento la tensión. ¿Está? No es porque provoque una sumación de respuesta ni nada. Es porque entra calcio desde afuera y lo hace hasta cierto límite. No lo puede provocar indefinidamente. Fíjense que acá tienen la relación entre la frecuencia de estimulación. Cuando sube, la duración del potencial de acción que está acá baja. Pero la fuerza, que es parecida, la fuerza también va a aumentar. ¿Sí? Ahora, hay otros fenómenos que ustedes los pueden ver a veces y que estoy seguro que lo han asistido. Viene el corazón contrayéndose, vamos a ver la parte que está en el medio. ¡Fa, fa, fa! Deja de contraerse un rato y después, ¿ven? Es esto que está acá. ¿Está? Se llama potenciación de respiración. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicamos esto? Normalmente está circulando todo ese calcio, pero si yo dejo de tener un latido, el calcio que estaba en el mioplasma, ¿la bomba va a seguir actuando o no?
va a seguir actuando, se va a chupar más calcio. Entonces, ¿cuánto calcio va a haber en el retículo? ¿Más o menos que antes? Más. Entonces, cuando tenga que liberar en el siguiente latido, ¿cuánto calcio liberó? Más. Y eso explica que vean este aumento que hay acá, que cae lentamente. Por eso sienten a veces esas palpitaciones. ¿Sí? Cuando existe una pausa intercesoria. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con las extrasístoles. ¿Sí? En este caso, tienen dos latidos que son seguidos uno de otro. Entonces, obviamente ahí cargué de calcio la célula con dos latidos, porque esos son potenciales de acción que existieron y cargué con más calcio en el célula. Entonces, la bomba se lleva el calcio para el retículo y en el siguiente le tira todo con todo lo que tiene, ¿está? Y entonces sienten que es la potenciación post-transitoria. ¿Sí? Estos son fenómenos que pueden alcanzar prisión. Sí, no implica que te vayas a morir ni nada de eso. Se ven muy frecuentemente durante justo la edad de los meses, ¿no? Cuando el corazón va creciendo, porque se readapta, se ven estas cosas frecuentemente, pero no implican riesgo para la vida, para estos dos fenómenos, ¿está? Se van dando sobre todo en la medida que se crece. ¿No? Tiene que ver con que estás teniendo de repente nuevas células y que tenés que aceptar todo eso y no está todo del todo aceptado, entonces se producen los fenómenos habitualmente. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Entonces, acá quiere decir que hay una circulación de calcio intracelular, pero ¿cómo circula y cómo se hace? Entonces necesitamos evidencias experimentales de que hay distintos compartimentos de calcio para la liberación y recaptación de calcio en lo que tiene que ver con la liberación de calcio inducida por calcio y la dinámica de circulación del calcio intracelular. Entonces miren qué experimentos se hicieron finales de los 80, principios de los 90. Esto es el potencial de acción en condiciones normales y uno aplica nifedipina no, perdón, en condiciones normales sería esta la situación, ¿sí? La que vemos acá. Entonces, uno luego aplica un micromolar de nifedipina. Entonces, en la medida que aplica un micromolar de nifedipina, todo se va a achicar. ¿Sí? Se achica y queda en cero, porque básicamente bloqueo la meseta. Entonces, como bloqueo la cantidad de corriente entrante, la meseta se me vuelve menor. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con la nifedipina? La puedo inactivar. Entonces, para ver si puedo volver a la situación anterior, inactivo la nifedipina dando un pulso de luz ultravioleta, un flash de luz ultravioleta. Entonces, estando todo bloqueado, ilumino todo con luz ultravioleta, ¿tá? Y eso inactiva la nifedipina. Y fíjense que hay una vuelta del corazón a la situación normal. Pero no lo hace en un latido, demora. Y si voy a ver la tensión y veo solo la vuelta a la situación normal tampoco ocurre instantáneamente. Demora. Eso indica que el calcio que está entrando por el canal de calcio L no va directamente a los miofilamentos. Hay algo en el medio que está haciendo la liberación de calcio. Por eso sabemos que hay liberación de calcio inducida por calcio. ¿Entienden? Porque las cosas no son instantáneas. Si todo fuese por el canal de calcio de la membrana con el miofilamento, se verían eventos prácticamente instantáneos en todos estos experimentos.
Otro experimento que hay, acá tenemos un potencial de acción, la generación de tensión, y yo puedo generar un potencial de acción sumamente corto, lo puedo cortar, ¿sí? En 30 milisegundos, y veo que la generación de tensión cae, pero demora en caer. Y cuando alargo el potencial de acción, veo que la generación de tensión sube, pero demora en subir. Los eventos no son instantáneos. Entonces, el hecho de que haya una demora para todo esto me sugiere que hay, por el canal L, el principal rol que tiene la entrada de calcio por el canal L no es ir a activar a los filamentos contráctiles, sino que es activar la liberación de calcio de otro pool que está en la cisterna terminal. Y que por eso existe este mecanismo que denominamos liberación de calcio por calcio. Porque no hay fenómenos instantáneos, ¿sí? Y esos fenómenos demoran. Aparte, hoy sabemos otra cantidad de evidencias porque podemos bloquear el canal este y sabemos que no ocurre nada también. Vamos a ver más evidencia después. Entonces, todo ocurre como si hubiese un pool de liberación de calcio para el mioplasma, un lugar de recaptación de calcio, y todo está circulando en el citosol, ¿sí? Y el evento que inicia todo es la entrada de calcio desde el túbulo T, pero también hay un escape hacia el exterior, a diferencia del músculo esquelético, que es bastante significativa por el intercambiador sodio-calcio. Entonces, el intercambiador sodio-calcio parece ser que juega un rol importante acá, y no solo en el músculo cardíaco, en muchísimas células, ¿no? Les puedo nombrar, pero prácticamente todo lo que van a ver en el resto de la carrera tiene intercambiador sodio-calcio. Simplemente que no se lo dan. Pero está en todos lados. ¿Sí? Intestino, leucocito, por todos lados. Entonces, el intercambiador sodio-calcio es, lo que tienen que saber de él es que es electrogénico. Se denomina NSX. Es un transportador e intercambia 3 sodios por un calcio. O sea que son 3 cargas positivas por 2 cargas positivas. Por lo tanto, la acción de este intercambiador, ¿cómo es? Si son 3 positivas por 2, en conclusión queda una positiva. No es neutro el transporte. Es electrogénico. Y en el sentido que entre el sodio, ¿sí? Donde se produzca corriente entrante de sodio, ¿va? Ahí va a salir calcio. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Así que son 3 de sodio y un calcio. Y lo que tiene de interesante es que puede funcionar en 2 sentidos. Puede funcionar en un modo que se llama modo reverso, donde saca sodio y pone calcio. En ese caso son 3 cargas de sodio que salen y 2 cargas de sodio que entran. Es una carga positiva que sale. Por lo tanto, es una corriente saliente. ¿Cómo va a ser esa corriente? Repolarizante. ¿Ven? Y esa corriente repolarizante se va a ver en los casos, por ejemplo, que está acá. Y ahora vamos a ver por qué. En cambio, también puede funcionar poniendo 3 calcios hacia adentro y sacando un calcio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es una corriente depolarizante. Y eso ocurre en lo que ven acá, no en amarillo, sino que en naranja. ¿Y por qué ocurre eso? Para eso tienen que ir a esta gráfica que está acá.
Este es el potencial de equilibrio del intercambiador, que depende del sodio y del calcio. Y como verán, durante un potencial de acción no es constante. Normalmente estamos acá, alrededor de menos 35 milivoltios. Y fíjense que en el principio del potencial de acción, el potencial respecto al potencial de equilibrio, ¿cómo es? ¿Más alto o más bajo? El potencial de acción, ¿tiene potencial mayor o menor que el de equilibrio? Mayor. Acuérdense, el potencial de acción del sodio de más 60. Si nosotros teníamos pulsos por arriba de más 60, ¿cómo eran las corrientes? Por arriba del potencial de equilibrio, ¿cómo son las corrientes? Por ejemplo, un canal de potasio. Tengo menos 90. El equilibrio, tengo un potencial que se va a menos 60. ¿Cómo es la corriente ahí? Si la corriente que va es por arriba del potencial de equilibrio, ¿cómo es la corriente? Es saliente. ¿Está? Y por abajo del potencial de equilibrio, ¿cómo van a ser? Entrantes. Por lo tanto, en este pequeño sector que está acá, el intercambiador sodio-calcio va a funcionar con corriente que va a ser de este tipo. Una corriente de tipo saliente. ¿Sí? Porque el potencial está por arriba del potencial de equilibrio. Pero fíjense que al salir, mete también calcio. O sea que contribuye al calcio intracelular que aumenta acá. Ahora, en este sector que está acá, ¿no? El potencial de acción, ¿cómo está respecto al potencial de equilibrio? Acá. Es menor, ¿no? Estoy por abajo. Es como que tenga el sodio con un potencial de menos 20 cuando el potencial de equilibrio es más 60. O para el potasio, un potencial de menos 120 cuando es menos 90. ¿Cómo son las corrientes ahí? Son entrantes. Entonces, en ese caso, tengo que tener esta situación que está acá. Por eso, para todo este sector es muy importante, fíjense qué es lo que ocurre cuando la corriente es entrante. El calcio, ¿qué hace? Sale. Entonces es un mecanismo central para sacar calcio de la célula durante la diástasis. ¿Está? Es muy importante para eso. ¿Entendieron? Es uno de los campos que está siendo más investigados, es encontrar inhibidores o agonistas específicos del intercambiador sodio-calcio. Eso es un campo muy activo de investigación. Este concepto que está acá es bastante importante, que es una comparación del acoplamiento de filtración cardíaco a la izquierda y el esquelético en la derecha. Fíjense que yo puedo tener un pulso con una corriente de calcio y cuando agrego EGTA en el medio extracelular, me quedan solo iones monovalentes. Ahora, el canal de calcio permea sodio y líquido. Solo que si hay algún divalente en la vuelta, el divalente es matón y no lo deja usar. ¿Verdad? Pero si yo pongo un agente quelante, que es el que atrapa los divalentes, los monovalentes entonces dicen, aprovecha, ahora sí, bueno. Entonces pasan por el canal de calcio. Entonces, esta corriente que hay acá es una corriente por qué canal. Estamos con el quelante que es el EGTA. No hay ningún divalente. Los monovalentes están solos ahí. ¿Por dónde pasarán? Y no hay canal de sodio, porque está inactivado. Exacto. Es corriente de monovalente por el canal de calcio. Cuando ustedes hacen eso, si el evento dependiese de cualquier carga que entrase por el canal de calcio L, ustedes verían liberación de calcio. No ven nada. La gente dijo, para esa fibra debe estar hecha pulso. Mostrame que vive. Entonces, lo que hicieron fue tirar cafeína. Y se ve que igual contrae. ¿Sí?
Y acá tienen cómo libera calcio. Acá se ve que con FTA no hay liberación de calcio. Y acá se ve de nuevo la liberación de calcio. Y acá tienen el mismo experimento, pero hecho en lugar de con calcio intracelular, con acortamiento. Ven que cuando ponen monovalentes no hay ningún tipo de acortamiento. O sea que necesitamos que pase calcio por el canal de calcio para que provoque lo que hay. Ahora, si hacen este tipo de experimento en el músculo esquelético, cambiando de calcio a sodio, ¿sí? Nosotros vemos que se produce igual un aumento, tanto en sodio como en calcio intracelular, se produce un aumento del calcio intracelular. Y que el flujo de liberación de calcio no cambia y que el movimiento de carga por el sensor de voltaje prácticamente no cambia tampoco. O sea, no le importa que haya calcio en el medio extracelular esquelético. Pero al canal de calcio le importa o no. De manera brutal. ¿Está? Así que eso es radicalmente diferente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias moleculares entre ambos? En el músculo esquelético hay contacto directo entre los sensores de voltaje con los receptores de dihidropyridina, con los receptores de radianodina. En este mecanismo también, en elucidar todo este mecanismo, participó toda la biofísica uruguaya, ¿está? En la dilucidación de este mecanismo. De hecho, el descubrimiento de que estos sensores de voltaje eran como canales de calcio fue hecho por uruguayos. Entonces, en el caso del músculo cardíaco, ustedes pueden ver que está cerca el canal de calcio del RIR2, es otro receptor de radianodina. Están cerca, pero no contacto. No hay contacto directo. ¿Está? Entonces, en el acoplamiento directo en el músculo esquelético hay enfrentamiento entre el receptor de radianodina 1 y el sensor de voltaje. El canal de calcio del esquelético es distinto, aunque molecularmente similar al del cardíaco. En el músculo cardíaco hay acoplamiento por liberación de calcio inducida por calcio, pero no hay enfrentamiento directo, ni se tocan el receptor de granulina 2 y el canal de calcio L. ¿Está? Bueno, todo lo que ocurre acá tienen en el acoplamiento excitación-contracción, tienen unos fenómenos moleculares y una sucesión de eventos en función del tiempo. Todo lo que ven en verde significa lo que baja del calcio en el plasma. Y lo que ven en rojo es lo que lo aumenta. Entonces, el calcio puede aumentar. Sobre todo aumenta por liberación de calcio inducida por calcio, que sería el mecanismo que ven acá dibujado. Y ese va a actuar en filamentos y luego va a tener que bajar, sobre todo baja por recaptación por la bomba de calcio. Pero como dijimos, hay un 15% que se va, un 20% que se va 15% por el intercambiador y un 5% por la bomba de la membrana. Queda un pequeño porcentaje que se puede ir a la mitocondria y otro pequeño porcentaje se puede ir al núcleo, dando otros eventos diferentes, ¿sí? Entonces tienen el potencial de acción, el aumento del calcio intracelular y la contracción que se provoca luego. Como resumen un poco de lo que vimos. No voy a entrar en una cantidad de detalles interesantes que hay, ¿sí? Esto les voy a dar muy rápidamente, pero porque es lindo de ver, porque la excitación de calcio no se produce. ¿Cómo se produce? Se produce por chispas. Y ahora las van a ver, porque las registramos acá en el departamento, en las células aisladas, porque tenemos un aparato que se denomina microscopio confocal que permite hacer barrido muy rápido. Es muy caro el aparato. Entonces,
se ve como que cuando se abren los receptores de la ganodina, a la vez, se produce como ¡puf!, un salto de calcio. Entonces, los fenómenos microscópicos de liberación de calcio del retículo sarcoplasmático se llaman spark o centellas. Y vemos que hay heterogeneidad en distintos puntos también. Y lo que ocurre es que están unidos hay como una especie de pegamento entre uno y otro, ¿ven? Y entonces, de repente, todo esto funciona casi que junto, y entonces, cuando se abren 5 o 6 a la vez, o más, o 10 a la vez, depende de cómo esté constituido toda esta unidad. Entonces, este canal de calcio activa todo esto a la vez. ¿Sí? Y no sé si pueden ver ahí lo que está, esto que está acá, pero ven a veces que quedan como unas cositas en un violetita. Acá se ve bárbaro, por ahí no tanto. Pero nos ven a veces unas cosas como en lila acá. ¿Vieron ahí? ¿Pueden llegar a ver ahí como los piquitos? ¿Ah? Bueno, eso es esto. Eso es un evento de liberación local de calcio. O sea, eso es la liberación de calcio inducida por calcio con una chispa, en un lado solo. ¿Qué pasa? Cuando hay mucho, obviamente activan todos a la vez y entonces se libera mucho calcio a la vez. Pero normalmente, si están a potenciales bajos, van a provocar pocos. Bueno, esto voy a ir medio rápidamente. Las bases en sí ya no se usan los digitálicos, pero bueno, los digitálicos se usaban para tratar la insuficiencia cardíaca y lo que se veía es que había intoxicación por digitálicos porque hay muy poco margen terapéutico. Yo no sé si alguien llega a usar digitálicos todavía, creo que no se usan más. Pero uno de los problemas que tenían era que el bajo margen terapéutico y porque daba lo que llamaban depolarizaciones retardadas. Cuando se aplicaban los digitálicos, el potencial de acción se acorta y aparecen estos eventos que a veces pueden llegar a dar un potencial de acción y de ahí las arritmias. Y era peligroso. ¿Pero qué hace un digitálico? El digitálico es derivado de la guabaína. Por lo tanto, son bloques de la bomba de... Exactamente. Entonces, todo eso que está pasando ahí lo provoca el bloqueo de la bomba de sodio-potasio. Entonces, se sabía que ese bloqueo de la bomba de sodio-potasio va a provocar un aumento del sodio, pero no habían descubierto todavía el intercambiador sodio-calcio y los mecanismos, ¿está? Pero el bloquear esa bomba va a aumentar el sodio y ahora sabemos que también debido a ese aumento del sodio se provoca un aumento del calcio intracelular. Pero en estos primeros experimentos a inicios de los 80, lo que se veía, estaba muy preocupada la gente por la intoxicación por digitálicos, porque era lo que se usaba para la insuficiencia cardíaca. Cuando se inyectaba EGTA para bajar el calcio, desaparecían las anomalías. Vieron que no hay los eventos cuando uno pone EGTA. Acá pueden ver la corriente es anómala, que acá con EGTA adentro no. O sea que cuando ponen algo que atrapa divalentes, se terminan todas las anomalías. Eso quiere decir que el aumento de calcio intracelular debe estar involucrado en esto. Y hoy sabemos que lo que hace es que aumenta la actividad de una enzima que se llama calmodulin kinase 2, que va a fosforilar a los canales de calcio Kb1.2 y aumenta la corriente de calcio L. Entonces, por eso es que disminuye la duración del potencial de acción. Tengo menos meseta porque me aumenta la corriente de calcio L. Pero, aparte de eso, lo que provoca es que aumente, si yo aumento mucho el sodio acá, inhibo la bomba,
aumento el sodio intracelular, y si me aumenta mucho el sodio acá, ¿qué le va a pasar a la corriente que habitualmente ocurre por acá? Va a bajar la corriente por ahí. Entonces, esa corriente que habitualmente ocurre por acá va a sacar calcio y no lo va a sacar tanto. Entonces, como no va a poder sacar tanto calcio de la célula, va a aumentar el calcio intracelular. ¿Está? Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a ir saturando el retículo sarcoplasmático del calcio que recapta la bomba. Y también, por otro lado, como va a fosforilar al canal de calcio por la calmodulina quinasa tipo 2, va a disminuir la duración del potencial de acción. El retículo sarcoplasmático va a estar cargado de calcio. Entonces, si por algún evento se libera calcio desde acá y hay el intercambiador cerca, entonces va a aumentar mucho el calcio y entonces en ese momento esto va a poder sacar calcio y entonces cuando saque calcio va a provocar la entrada de sodio. Entonces estos 3 sodios que entran, 2 calcios que salen, una corriente entrante. Esa corriente depolariza, se va a ver como es. Y si es suficiente, ¿qué provoca? Un disparo de potencial de acción anómalo. ¿Sí? Y esto es lo que origina el gran problema de la intoxicación digitálica. ¿Sí? Ojo que hay otras cosas que dan esto también, pero se vio por excelencia con esto. Bueno, fíjense que esto también, el acotamiento de sarcómeros en contracción de músculo cardíaco, miren qué linda se ve una célula cardíaca aislada. Estas las vemos también en el laboratorio, se ven los sarcómeros hermosos, como les decía. Estas células, por ejemplo, tienen 100 micras por 25 micras más o menos, y uno las puede hacer latir si quiere, ¿no? Y puede estudiar todas las propiedades mecánicas de la célula. Puede poner transductores en los lugares, o puede ver cómo medir la longitud de la contracción con estimuladores, y puede lograr la curva longitud-tensión. Como pueden ver, una sola célula donde no tienen todo el problema de la diferente direccionalidad de las fibras, en una sola célula se ve que cumple con lo mismo que el músculo esquelético. ¿Sí? Vieron cómo hay un máximo de tensión activa y la tensión pasiva aumenta como que fuese un elastómero. Pero acá hay otra cosa. Acá hay una particularidad. Que si yo estiro la fibra, ¿sí? Y veo la sensibilidad al calcio de los miofilamentos, eso es diferente. Es decir, que la velocidad de acortamiento que tiene la fibra es dependiente de la longitud inicial, a diferencia del músculo esquelético. Y eso se llama Length Dependent Effect. O sea que en el músculo cardíaco existe un fenómeno dependiente de la longitud para la contracción. Eso importa para algunas leyes que hay, que se conocen desde el siglo pasado. Por ejemplo, la ley de Frank Starling, que dice que mayor llenado diastólico, mayor expulsión sistólica, por ejemplo. ¿Tá? Y obviamente, cuanto más llenan algo, más se va a contraer. ¿Sí? Pero van a ver que tiene que ver también con la ubicación de la tensión pasiva respecto a la tensión activa cuando den el curso de cardio. Bueno, y estamos llegando al final. En el esquema de modulación del sistema simpático y parasimpático, creo que ya lo hemos visto, recuerden cómo es. ¿Sí? No voy a insistir de nuevo con esto. Lo hemos visto bastante. Y como resumen de los eventos, recuerden que es todo muy parecido al músculo esquelético, pero que no hay acoplamiento directo. Y que acá también hay una salida importante de calcio al medio extracelular y que hay un intercambio del calcio del interior con el medio extracelular.
al menos un 20% se está cambiando. Por eso mismo se ven efectos como el poder aumentar la contracción con la frecuencia, pero se está sacando. Tiene que sacar, durante la diástole, se tiene que sacar algo del calcio. ¿Está? Bueno, y hasta acá es lo que les quería contar el día de hoy. Bueno, que pasen bien.